Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad en que me da para poder compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos, en la fe y también personas en que aún todavía no conozco, pero gracias a Dios le doy porque en algo soy útil para poder colaborar en la obra del Señor. Espero, hermanos, en que todos se encuentren bien y que muy pronto nos volveremos a congregar juntos para poder alabar juntos, escuchar juntos la palabra de Dios. Tal vez no saludarnos como antes con un fuerte abrazo, con un ósculo santo, pero sí con mirarnos será de mucha alegría. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a continuar con los devocionales en la cual me han dado la oportunidad para compartir los días martes. Gracias a Dios hemos podido ya de haber estudiado el libro de Colosenses, el libro también de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Ya hemos acabado tres libros. Hoy empezamos el cuarto libro. Vamos a estudiar el libro Primera de Timoteo. El título de este devocional que vamos a ver hoy es la saturación y la advertencia contra falsas doctrinas. Va a estar basado en el libro de 1 Timoteo capítulo 1, de versículo 1 hasta el versículo 4. Pero antes vamos a orar dando gracias a Dios, pidiendo que su Espíritu Santo sea el que dirija lo que se va a hacer hoy y también dándole a Dios toda la gloria, toda la honra, porque sin Él nada podemos hacer. Y también gracias a Dios por su amor tan grande. Hoy hemos escuchado, ¿no? El estudio bíblico, la predicación por el pastor Rubén sobre el buen pastor, ¿no? Sobre el pastor divino, que es nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros de una manera voluntaria y también obediente al Padre. Oremos. Señor Dios Padre, que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, delante de ti, tu iglesia, Señor mi Dios, agradeciéndote por lo que tú haces para con nuestras vidas, Señor mi Dios. Primero queremos confesar nuestras faltas, nuestros pecados, Señor mi Dios. Queremos, Señor, en que tú puedas limpiarnos de todo esto que es malo, Señor, porque el pecado a ti no te agrada, Padre. Y nosotros reconocemos, Padre, y venimos ante ti, Señor mi Dios, arrepentidos. Y también, Padre, queremos en que tú nos sigas usando, Señor mi Dios, porque tú nos llamaste, Señor, para poder compartir tu palabra, para poder servirte a ti, Señor, y también poder servir a nuestro prójimo. Padre Santo, oramos agradeciéndote, Señor, y dejamos todo en la mano tuya, Señor. Oro por mis hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús Redentor, Señor mi Dios, para que tú, Señor, sigas trabajando con su vida, Señor, en la parte espiritual, Padre Santo, y también en la parte material, que puedan recibir el alimento en que tú tan solamente los puedes dar, Padre. Y también ayúdalos, Padre, si hay de alguna enfermedad, de algún problema, Señor, familiar, tal vez, Señor, falta de trabajo, Padre, para que tú puedas suplir, Señor, nuestras necesidades. Y así, Padre, te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Vamos a dar lectura y les invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1. Hoy vamos a estudiar los cuatro primeros versículos. En realidad yo tenía ya preparados 7 versículos para poder estudiar, pero por el motivo de tiempo no se va a poder, sino llevaríamos casi una hora o más. Pero vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 4 y dice la palabra del Señor. Pablo,
apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora sí, hermano, vayamos al devocional. Le dije, hoy vamos a ver una parte de introducción corta. Vamos a ver el saludo de Pablo, que siempre daba a todas las cartas la saturación. Y vamos a estudiar tan solamente hoy, dos versículos de advertencia contra falsas doctrinas. A ver, vamos a empezar con una pequeña introducción. Esta carta de Timoteo es, esta carta es la primera de dos cartas inspiradas que Pablo escribió a su hijo amado en la fe, Timoteo, ¿no? Timoteo quiere decir uno que honra a Dios. El significado del nombre Timoteo significa uno que honra a Dios. Su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida, judías devotas que se convirtieron en creyentes en el Señor Jesucristo. Esto habla la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:15. Su padre era griego. Timoteo era de Listra, una ciudad en la provincia romana de Galacia. Ahora podemos decir que está en parte de Turquía moderna. Pablo llevó a Timoteo a Cristo, sin duda, durante su ministerio en Listra, en su primer viaje misionero. Cuando él volvió a visitar, cuando él volvió a visitar Listra en su segundo viaje misionero, Pablo escogió a Timoteo para que lo acompañara. Esto nos habla la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, del versículo 1 hasta el versículo 3. Acá vemos cómo Pablo en su segundo viaje, guiado por el Espíritu Santo, escoge a Timoteo para que le pueda acompañar, ¿no? Aunque Timoteo era muy joven, probablemente casi 20 años o a principio más o menos de sus 20 años, ¿no? Y más después también Pablo siempre se dirige a él como hijo, pero también como a un joven. Él Él tenía, o sea, Timoteo tenía una reputación piadoso. Era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Timoteo iba a ser el discípulo, amigo y colaborador del Pablo por el resto de la vida del apóstol, ministrando con él en Berea, Atenas, Corinto y acompañándolo en su viaje a Jerusalén, como dice en Hechos 24. Él estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento romano y fue también a Filipos. Después de la liberación de Pablo, ¿no? Pablo, ¿no? Además, frecuentemente le envió a Timoteo a diferentes iglesias para poder representarle. Sí, Timoteo fue un representante, ¿no? Timoteo fue un representante de Pablo en diferentes iglesias, ¿no? Sirviendo. Y también sirvió como pastor
en la iglesia de Éfeso, ¿no? Ahí fue donde él trabajó o sirvió como pastor. Y en Hebreos 13:23 nos habla la palabra de Dios que Timoteo fue encarcelado en algún lugar y también fue liberado. La vida de un hombre llamado por Dios no es fácil. Pablo tuvo diferentes problemas, pero no tan solamente Pablo, sino también vemos en que también Timoteo también sufrió persecuciones, ¿no? Siempre el enemigo pone obstáculos para que la palabra de Dios no sea predicada, ¿no? Entonces, esta carta de Primera de Timoteo, ¿no? Y también la carta de Tito fue escrita después de su liberación de su primer encarcelamiento de Pablo, ¿no? Más o menos fue escrito en el año de 62 a 64 después de Cristo. Y segunda de Timoteo fue escrito, ¿no? Desde la prisión durante su segundo encarcelamiento romano. En la segunda carta lo vamos a ver también más adelante. Esto fue escrito en el año 66 al 67 después de Cristo, poco antes de la muerte de Pablo. Vamos a ver un poco su contexto histórico. Después de haber sido liberado de su primer encarcelamiento romano, según Hechos capítulo 28, versículo 30, Pablo visitó de nuevo varias de las ciudades en las que él había ministrado, incluyendo Éfeso, dejando a Timoteo ahí para enfrentar problemas que habían surgido en la iglesia de Éfeso, tales como la falsa doctrina, como el desorden en la adoración, la necesidad. También vemos que aquí había la necesidad de líderes calificados. Vemos también el materialismo. Pablo prosiguió a Macedonia, desde donde le escribió a Timoteo esta carta para ayudarlo a llevar a cabo su tarea en la iglesia. Pablo era un hombre que temía a Dios, pero era joven y él necesitaba de los consejos y de la ayuda de un padre espiritual, en la cual era Pablo, ¿no? Primera de Timoteo es una carta práctica que contiene instrucción pastoral de Pablo a Timoteo. Esto lo vamos a poder estudiar, ¿no? Debido a que Timoteo estaba bien versado en la teología de Pablo, el apóstol no tenía necesidad de darle instrucción doctrinal extensiva. No obstante, esta epístola expresa muchas verdades teológicas importantes, como la función apropiada de la ley, la salvación, los atributos de Dios, la caída, la persona de Cristo. Vamos a ver sobre la elección y también sobre la segunda venida de Cristo, ¿no? Esto va a hablar en el capítulo 6, ¿no? En los versículos 14 y versículo 15. Al acabar esta pequeña introducción, vayámonos al capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. El apóstol Pablo inicia su carta presentándose como un apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol viene del griego apostolos, cual palabra denota un enviado.
Esta palabra se utiliza en el sentido oficial de la palabra, denotando un apóstol de Jesucristo. En Hechos 14, versículo 14, se menciona la palabra apóstol para referirse a Bernabé y Pablo. En cuanto a Bernabé se refiere, la palabra se utiliza no en el sentido oficial. Pablo, siendo un apóstol, tenía, ¿cómo lo puedo decir? Tenía o poseía poderes por medio del Espíritu Santo que Pedro y los demás apóstoles poseían. Esto lo habla en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 17. Tenían poderes como para echar demonios, como para sanar paralíticos, ¿no? Y esto lo podemos ver nosotros en el libro de Hechos, ¿no? Cuando los apóstoles aquí decían, no, no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate. Y ese hombre se levantaba, ¿no? Porque ese poder era dado por Dios, pero Dios le dio primero a los apóstoles de Jesucristo. Un estudio del libro de los Hechos, hermanos, muestra que este es el caso. La frase apóstol de Jesucristo muestra que Él fue establecido un apóstol por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de la iglesia, sino por medio de Jesucristo, directamente escogido por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Evangelio que Pablo predicaba había sido entregado por revelación de Cristo. Vayámonos a nuestras Biblias y busquemos Gálatas capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Dice la palabra del Señor: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino dice por revelación de Jesucristo. ¿Quién enseñó a Pablo? ¿Quién reveló a Pablo la palabra que él enseñaba? Esto fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. En, en Hechos 26, del versículo 14 al 28, nosotros leemos en cuanto al encuentro que Saulo tuvo con Jesús. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo le encomienda a Pablo lo que estaría haciendo de allí en adelante. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio. La frase, por mandato de Dios, nuestro Salvador, denota que Pablo tenía la autorización de Jesús y de Dios para su apostolado. En ocasiones fue necesario incluir la porción del texto para convencer a todos aquellos que dudaban del apostolado de Pablo. La frase del Señor Jesucristo dice nuestra esperanza. Muestra claramente que Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Esto fue lo que Pablo escribió a los santos en Colosas. Vayámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Señor: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Amén. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sin Cristo no tuviéramos esperanza de vivir en el cielo, ya que Él
es el camino al Padre, como lo dice Juan capítulo 14, versículo 6. Y también es Jesús, es la vida eterna, como lo dice 1 Juan 5:11. Recordemos que nuestra esperanza tiene que ver con la vida eterna, la cual Cristo hizo posible por medio de su muerte en la cruz. Sí, hermanos, Cristo dio su vida en la cruz. Esto lo dice Tito 1:2, Romanos 8:24, y podemos encontrar muchos versículos en donde nos habla la palabra de Dios del amor del Padre a este mundo, en la cual envió a su Hijo para que dé la vida por los hombres. Y vemos también en que Jesús, él de una manera voluntaria, entrega su vida o da su vida para que los hombres puedan ser salvos. Los cristianos o nosotros, los cristianos, tenemos una esperanza en el futuro, porque en el pasado Cristo compró la salvación en la cruz. Lo dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. También, hermanos, tenemos esa esperanza que dice que nos santifica por medio de su Espíritu en el presente. Esto nos dice Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 25. Y también nos dice, y nos introducirá a la gloria en el futuro. Este cuerpo mortal contaminado va a ser un día transformado por un cuerpo glorificado. Con ese cuerpo vamos a ir arriba al cielo, ¿no? A estar junto con el Padre. En el versículo 2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo describe a Timoteo como un hijo verdadero en la fe. Esto denota la relación íntima espiritual que existía entre el apóstol y Timoteo. Esto me hace recordar al pastor Máximo, ¿no? Que yo lo considero él como a un padre espiritual. Él estuvo en los primeros momentos cuando yo acepté a Cristo en mi corazón y no estaba solo. Él siempre estaba ahí llamándome, visitándome y también llevando el discipulado bíblico en la cual yo fui fortalecido, ¿no? Y conocí la palabra de Dios. Y aquí vemos que Pablo, ¿no? Pablo andaba con Timoteo y lo consideraba un hijo en la fe, ¿no? Un hijo espiritual. Usted y yo podemos ver en ellos un verdadero amor fraternal que debe de existir entre la hermandad, entre nosotros que somos hermanos en Cristo, ¿no? Este amor debe de ser imitado. Y también vemos aquí en la palabra de Dios en que también Tito también es considerado como un hijo en la fe de Pablo. Esto lo podemos ver en Tito capítulo 1, versículo 4. Fueron los únicos que recibieron esta expresión especial del favor de Pablo. A ellos dos le llama, ¿no? Y le dice que son hijos en la fe, ¿no? Debe haber sido un amor grande, un amor en la cual ellos han andado juntos, han compartido tantas cosas juntos en los buenos momentos y también en los momentos difíciles, ¿no? La palabra griega que se traduce hijo se refiere a la función de Pablo como padre espiritual de Timoteo. Y también dice el adjetivo verdadero alude a la
autenticidad de la fe de Timoteo. Dice que es un verdadero hijo en la fe, ¿no? En la fe. Timoteo fue el pupilo, vamos a decir, favorito de Pablo y su protegido personal. Sí, hermano, siempre estaba ahí al lado. Nunca Pablo estuvo solo, ni tampoco Timoteo, siempre estuvieron acompañados. Esto lo podemos leer, ¿no? En 1 Corintios 4:17, en Filipenses capítulo 2, del versículo 19 al versículo 22. Las palabras gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es parte de saludo del apóstol Pablo a Timoteo y también a la iglesia. Dice, forman parte del típico saludo del apóstol Pablo en sus cartas. La palabra griega para gracia es cari, la cual denota un favor no merecido, aquello que produce gozo, delicia, placer, buena voluntad. Y eso es lo que Pablo aquí le dice a Timoteo y a la iglesia, gracia a ustedes. Ustedes tienen ese favor de Dios, ese favor de que no, no lo merecen, pero esa gracia produce gozo, le dice. Esa gracia es una delicia, esa gracia es un placer, es buena voluntad. Y no tan solamente le dice gracias, sino le dice también misericordia. Misericordia viene del griego eloos, lo cual significa amabilidad, buena voluntad para el necesitado y afligido, acompañado de un deseo de ayudar. Habla de misericordia para Timoteo y misericordia para la iglesia. Y también la palabra paz viene del griego eirene, lo cual denota tranquilidad, paz entre dos individuos, seguridad y prosperidad. Estas tres palabras Pablo los menciona, ¿no? La menciona gracia, misericordia y paz. La frase de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor denota la fuente principal de donde proviene la gracia. De dónde proviene la gracia, misericordia y paz? Proviene de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El hombre nunca debe olvidarse que Dios y Jesús son la fuente principal de estas bendiciones. La gracia viene de Dios, la misericordia viene de Dios y la paz viene de Dios. Queremos estas tres cosas, solamente lo podemos obtener de Dios. Es una bendición de Dios. Vayámonos al versículo 3 y versículo 4. Dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Mi hermano, esta es una grande responsabilidad, pero también vemos la confianza que el apóstol tenía en Timoteo. Se puede observar claramente en este pasaje. Timoteo era un evangelista muy preparado,
en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta preparación la pudo observar Pablo y por esta razón le encomienda que se quede en Éfeso para que lleve a cabo un trabajo muy importante. Vemos cómo Timoteo conocía de la palabra de Dios. Y ustedes saben por qué conocía de la palabra de Dios, porque él tuvo dos personas al lado de él desde pequeños que le instruían la palabra de Dios. Las vocales para él fue la palabra de Dios, fue el libro, me refiero a todos los libros del Antiguo Testamento, empezando por el Pentateuco. Su madre y su abuela estuvieron ahí, tal vez mañana, tarde, noche, cultivando en él la palabra de Dios. Y aquí vemos los frutos que produce la palabra de Dios, un amor a Dios, un amor a la palabra, un amor al servicio. Y Pablo vio esto, vio este temor que tenía Timoteo por Dios. Pablo también vio que esta persona, Timoteo, conocía mucho de Dios. Si Timoteo hubiera sido un predicador perezoso, el apóstol Pablo no lo hubiera encomendado este encargo. Aquí Pablo dice, no, te rogué, dice, te rogué, le dice a Timoteo, no debe ser interpretada como dando la idea de que Timoteo no tenía el deseo de quedarse en Éfeso. Esta frase simplemente denota la petición que Pablo hace, en la cual no ordena, sino más bien ruega, una excelente manera de pedir la cosa. Pablo no impuso a Timoteo, sino que Pablo rogó, le dijo, no, en que se quedara, ¿no? Esta es la actitud que debe de prevalecer en la vida de todos los cristianos. La frase doctrina diferente, la cual denota una doctrina totalmente diferente, totalmente distinta a la doctrina de Cristo. Esto tenía que ver con el Evangelio de Dios, el Evangelio de la salvación. Aparecer, enseñaban otro Evangelio. Estaban introducidos falsos maestros que querían confundir al rebaño y Pablo le advierte a Timoteo, quédate en Éfeso, quédate en Éfeso y ve a esas personas que están enseñando una doctrina diferente en que no le puedan hacer caso. Ten mucho cuidado de ellos. Y dice en Gálatas capítulo 1 del verso 6 al, al, al 9, dice la palabra de Dios. Vamos a ver sobre el otro evangelio. ¿Qué evangelio querían enseñar? ¿No? ¿Qué falsos maestros se introducieron para cambiar el verdadero evangelio? Dice la palabra en Gálatas 1 del verso 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que no haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema.
No, querían enseñar o estaban enseñando otro evangelio diferente y no el glorioso evangelio de nuestro Dios bendito. La palabra mandases denota literalmente anunciar el lado de. En, en este caso, Timoteo debía entregar un mensaje de uno a otro, es decir, él tenía la autoridad para demandar que no se enseñara una doctrina extraña a la que Dios ya nos había dado. En el primer siglo había muchas enseñanzas que iban en contra de la doctrina de Cristo. Una de ellas fue el judaísmo, doctrina que establecía que los hombres debían de ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Los apóstoles del primer siglo tuvieron que refutar esta doctrina en todas partes. Para el trato de la doctrina del judaísmo, nosotros podemos leer en Hechos capítulo 15, podemos leer en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 3, y también podemos leer Romanos capítulo 2 hasta el capítulo 4. Aquí vamos a ver cuál era la, los que practicaban los judaizantes, ¿no? Pero nosotros vemos que la salvación no es porque nos circuncidemos, no es porque obedezcamos la ley de que fue dada, sino la salvación hoy es por gracia. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia y la salvación tan solamente es por fe, por creer en Cristo Jesús, que Él, siendo Hijo de Dios, dio su vida por nosotros, en que murió, y no tan solamente murió, sino también que resucitó, que Él vive y que Él está a la diestra de Dios el Padre en el cielo, y que Él va a regresar un día por su iglesia. Otra doctrina que estaba en conflicto con la doctrina de Cristo fue el gnosticismo. Esta doctrina establece que Cristo no vino en carne. Ellos argumentan que la carne es pecaminosa y por consiguiente la deidad no puede morar en un cuerpo humano. En cuanto a esto, el Nuevo Testamento enseña claramente que es una falsa doctrina. La Biblia establece la doctrina de la encarnación de Cristo, sí, hermanos, la encarnación de Cristo, que Dios se hizo hombre, ¿no? Favor, ¿no? Podemos leer mucho sobre este punto en Juan capítulo 1, verso 1, en el versículo 14, nos habla que el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. En Colosenses capítulo 2, del verso 9 hasta el verso 10, según de Juan también podemos ver no, segunda eh, eh, de Juan. También tanto Pablo como el apóstol Juan tuvieron que refutar esta falsa doctrina. Ahora, dado a que estas doctrinas estaban de moda en aquel tiempo, pudiera ser el caso de que Timoteo tuvo que tratar con cada una de ellas. Esto implica el estar familiarizado con lo que estas doctrinas enseñan. Y viene acá una pregunta: ¿a qué se refiere las fábulas y genealogías interminables? En cuanto a las fábulas, lo cual denota historias ficticias, no, no, no reales. Estas fábulas tenían que ver con la leyenda acerca del origen
y propagación de los ángeles, tales como enseñaban los falsos maestros en Colosas, ¿no? Según Colosenses capítulo 2, del versículo 18 al 23. En realidad eran doctrinas de demonio. Así lo dice la palabra de Dios en Colosenses 4:1, que se presentaban como si fuera la verdad de Dios. Acá el hombre quería adorar a los ángeles, pero el hombre no debe de adorar a un ángel, sino solamente debe de adorar a Dios el Padre, a Dios el Hijo, ¿no? En cuanto a las genealogías interminables, de algunos han sugerido que se refiere a la exagerada importancia que se le daba a las genealogías en el judaísmo. Sea lo que sea, en cuanto a las fábulas y genealogías interminables, una cosa sí sabemos, y esta es que acarrean disputas, no, más bien que dice la palabra de Dios, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Por eso le dice Pablo a Timoteo, así te encargo ahora. Timoteo tenía la responsabilidad de mandar a ciertos hombres que no pusieran su enfoque y tiempo en cosas que no proveen beneficio alguno, ni, ni ¿no? Esto es desde el punto de vista espiritual. Esto no tenía ningún beneficio espiritual, era todo lo contrario. Y aquí Timoteo tenía que estar preparado, tenía que poder cumplir lo que había sido encargado por el apóstol Pablo. El tiempo, hermanos, nos ha ganado. Solamente hoy hemos visto 4 versículos. La próxima semana vamos a seguir estudiando sobre la advertencia contra la falsa doctrina, en la cual nosotros mismos hoy tenemos que tener mucho cuidado. Van a haber falsos maestros, pero gracias a Dios nosotros sabemos discernir la palabra de Dios. Tenemos dos pastores dentro de nuestra congregación, a lo cual si tenemos dudas debemos acercarnos a él. También tenemos maestros, ¿no? Y también amigos pastores como nuestro pastor Reyes y también como nuestros misioneros, ¿no? Gracias a Dios, hermanos, por su tiempo y que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.